Bueno, perfecto. Pues nada, un saludo a todos nuestros oyentes y televidentes que nos escuchan y nos ven desde nuestra red de ALIL, la Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal. Este es como nuestro primer video, nuestro primer lanzamiento a las charlas ALIL. Estamos intentando contactarnos con toda Latinoamérica y traer información relevante para todos y de gran interés. En esta oportunidad, pues, estoy en compañía de Isaac, que es uno de nuestros cofundadores, a quien, por supuesto, le doy la palabra, que nos trae un invitado súper especial, que nos va a hablar de un tema súper interesante y súper actualizado, todo el tema de protección de datos en Ecuador. Y esto lo vendremos haciendo periódicamente y los invitamos a todos ustedes a que nos sigan y a que estén muy atentos a toda la información que estamos preparando para ustedes. Adelante, Isaac. Muchísimas gracias, Fabián. Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo desde dónde y cuándo nos acompañen. Ya como lo anticipó Fabián, yo soy Isaac López. Orgullosamente soy uno de los cofundadores de ALIL y los saludo desde la Ciudad de México. El día de hoy les queremos hablar, y de hecho les traemos un invitado especial para platicar sobre la reciente noticia de Ecuador en materia de protección de datos personales. Para eso nos acompaña un querido y viejo amigo de la Alianza, Pablo Arteaga, a quienes muchos de ustedes ya conocen por su fuerte presencia en el ecosistema Legal Tech, en el ecosistema de innovación en Latinoamérica. Para aquellos que no tienen el gusto de conocerlo, permítanme por favor platicarles un poquito de Pablo. Pablo es fundador y actual presidente de The Smart Lawyers, una organización dedicada a la promoción de la innovación legal. Actualmente, Pablo también dirige el área de tecnología y diseño de soluciones legales en Bordero & Associates, una firma de abogados basada en Ecuador. Además de su formación jurídica, Pablo cuenta con estudios en filosofía y formación en design thinking. Pablo es amante de la pizza, me pidió que enfatizara en serio amante de la pizza, atleta frustrado, cantante y pintor aficionado. Algún día, Pablo, te tendremos que invitar para escucharte cantar, pero hoy nos toca escucharte hablar sobre este tema tan importante que es la protección de datos en Ecuador. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Isaac. Qué gusto estar aquí y más que todo, gracias por esa gentil presentación. Estoy súper honrado de poder compartir con ustedes este espacio. Y bueno, solo una pequeña corrección que tengo que hacerlo por el tema de manejo de marca es M. Bodero y Asociados. Entonces, la firma donde yo estoy en el área de tecnología y diseño de soluciones legales es un área muy interesante porque trae este tema del diseño al derecho y estamos trabajando cosas muy fantásticas. Y bueno, los datos divertidos son muy reales. Amo la pizza. Soy atleta frustrado en parte porque me encanta demasiado la pizza. No podría ser deportista de élite. Pero bueno, vamos con este tema que yo creo que va a estar genial esta conversación que hemos preparado para hoy. Sí que lo será, Pablo. Pues la verdad es que queremos que sea contenido muy concreto, muy breve, que todos puedan escuchar en 10, 15 minutos, pero nos gustaría arrancar desde el principio. Pablo, ¿nos podrías poner un poquito en contexto dónde estamos, qué sigue, qué falta, de qué vamos a hablar los siguientes minutos, Pablo? Si nos puedes platicar un poquito. Claro, por supuesto. O sea, contexto, aquí en Ecuador, la Asamblea acaba de aprobar el anterior lunes, que si no estoy mal, fue 10 de mayo, el proyecto de ley orgánica de protección de datos personales. Entonces, estamos a las puertas de tener una ley de protección de datos personales, la primera ley de protección de datos personales en Ecuador. Por eso es muy relevante. ¿Dónde estamos? Pues ahí, en la última etapa del proceso legislativo. De aquí vendrá el presidente de la República, dará el veto o sancionará la ley, que es las palabras difíciles para decir que o le dará paso cuando se sanciona, o le vetará objetándola total o parcialmente, ya sea por razones de conveniencia o por razones de constitucionalidad. En el peor de los escenarios, la ley se archivaría. Eso no va a pasar porque ese proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo, entonces no va a vetar su propio proyecto de ley. Esperemos que no lo sancione directo, porque hay algunas cosas que sí pues, se pueden mejorar en el proyecto. Por ejemplo, hay cositas de más, cositas de menos y algunas cuestiones de forma bastante relevantes. En todo caso, ¿dónde estamos? Estamos mudándonos
de la zona de la muerte de protección de datos personales y ojalá en lugar de mudarnos hacia el frente, a la casa de tener una ley de papel y un esquema de protección malísimo, nos mudemos a una zona mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Implementar realmente un sistema. La ley es la columna vertebral del sistema, pero no es todo el ecosistema. Y creo que estamos en un momento crítico para el país también porque nosotros tenemos ya antecedentes de errores en relación a la adopción de sistemas de protección. Sucedió ya, por ejemplo, si me permites la contextualización, con la propiedad intelectual. En los años 90, la Escuela de Chicago, estos economistas decían que a los países en vías de desarrollo lo que necesitaban era fortalecer la propiedad intelectual para fomentar la inversión extranjera y lograr abstracción de tecnología a nivel del talento y que eso les ayudaría a desarrollarse. Entonces, en este contexto, Estados Unidos presiona para que se den este acuerdo a los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que se les conoce como ACPIC. Ecuador suscribió eso y, para hacer corto el cuento, implementó una ley que tenía estándares más fuertes, entre comillas, pero solo una ley. El sistema fue desprestigiado porque fue mal llevado y hasta ahora es ineficiente y carga muchas de estas cosas de rezagos anteriores. Entonces, esperemos, yo espero que sí, hay que trabajar duro para mudarnos a ese otro lado. Entonces, hay que tomar en cuenta que hacia dónde vamos, hacia la aprobación de la ley, la reglamentación, va a haber una autoridad que va a ser la Superintendencia de Control del Poder, del Poder del Mercado, perdón, la Superintendencia de Control de Protección de Datos Personales. Esta entidad es autónoma y tiene una modalidad de designación que es por ternas, ponen nombrecitos y mandan ahí, y ahí se va eligiendo con un mecanismo todo un poco burocrático, pero se dice que es independiente. Y pues bueno, dentro de los próximos años podemos ir viendo cómo se va a consolidar el sistema cuando ya se implemente este ente de control y empiece a emitir ya las diversas normativas que va a tener que hacer. Entonces, para allá vamos nosotros, en esta parte, a continuar el proceso legislativo, a continuar el desarrollo normativo, porque, por ejemplo, hay cuestión de datos de fallecidos, no se regula en la ley, sino una pequeña estipulación. Temas de datos vinculados a los controles que hace la policía, por ejemplo, no se regula por completo aquí, sino que se remite a que se tendrá que observar la normativa especializada cuando la haya y sea de igual o mayor jerarquía. Esto es importante. La Unión Europea, el caso es curioso. Recién a España le sancionaron con 15 millones de euros de una y 89,000 euros diarios por no regular eso. Entonces, es importante. Al Ecuador también le interesa mucho, y eso me olvidé antes, esta ley porque de otro modo sus relaciones comerciales se ven ralentizadas. Nosotros hemos tenido una situación política muy difícil, estamos muy golpeados, nos cae el COVID y ahora pues tenemos esta oportunidad. Si es que no lo hacemos bien, vamos a pasarla muy mal en relación a esto. La Unión Europea se toma muy en serio la protección de datos personales y es el bloque económico con el que nosotros tenemos relaciones más relevantes. Entonces han estado un poco ralentizadas por eso. Esa sería más o menos una vista panorámica de todo el bosque, diría yo. Hay que mudarnos de casa, fuera de la zona de la muerte. No, y qué vista nos acabas de dar, ¿eh? Qué radiografía completa de contexto, de situacional, qué visión tan completa nos compartes, Pablo. Me gustaría quizá preguntarte muy general, como eh, entiendo que está el proceso legislativo, que después me imagino que vendrá algún proceso de reglamentación. ¿Cuándo existe forma de estimar cuándo estará esta ley aplicándose de forma completa, más o menos? ¿Es posible estimarlo? Sí, efectivamente, es posible estimarlo y de hecho, a ver, lo más probable es que la ley se publique en el registro oficial antes de septiembre. Yo creo que desde le pondría mis manos del fuego. Esa fecha es relevante, la de publicación en el registro oficial, porque el registro oficial es el medio de difusión oficial de la ley y a partir de ahí entra en vigencia. Pero el sistema de medidas correctivas y régimen sancionatorio no se va a implementar sino hasta 2 años. O sea que nosotros tenemos al menos 2 años para tener un sistema mínimamente funcional. ¿Qué es un sistema mínimamente funcional? Ley, reglamento, autoridad de protección de datos personales que haya emitido, aunque sea un poquito normativas,
y además ya en vigencia esta parte de las medidas correctivas y el régimen sancionatorio. Entonces, es al menos 2 años, pero tomemos en cuenta que el tema de protección de datos personales no es una ley. Vi a alguna persona que muy entusiastamente decía, mañana va a amanecer un Ecuador más digital. Bueno, y el martes no amanecimos más digitales, porque esto se va de largo. Hay que regular muchas cosas todavía. Por ejemplo, el hecho del tratamiento de datos médicos para temas de investigación. Lo va a tener que también hacer la entidad sanitaria de aquí de Ecuador que se llama ARCSA, y para eso también tendrán que esperar a que suceda el tema de que se cree esta superintendencia desde cero, porque no está escrita una entidad que exista ya. Entonces va a tomar tiempo. Y además, coyuntura política, estamos en transición de gobierno. Entonces, eso sí va a tener su momento de acomode, quiérase o no. Por más buena voluntad que haya del nuevo gobierno, siempre hasta ordenar algunas cosas va a haber. Entonces yo te diría 2 años al menos. Y de hecho, ahí yo coincido contigo. En el caso de México, que por ejemplo tenemos nuestra ley, salió en 2010, el reglamento salió un par de años después. Si me preguntas ahorita, sigue habiendo gente que no conoce ni siquiera las obligaciones en materia de protección de datos. Es un proceso muy, muy largo, ¿no? Me gusta este punto que tocas, el tema de que será un proceso de 2 años, cuando menos. En ese tiempo habrá mucho tiempo para aprender. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es el ABC de la ley de datos personales en Ecuador? ¿No? O sea, si la gente tuviera que centrarse esos 2 años en entender cuáles son sus obligaciones mínimas, los requisitos mínimos, ¿qué les dirías tú a esas personas para estar listas? Bueno, ahí yo creo que tenemos dos públicos, los abogados y los clientes, es decir, los que van a tener que implementar sus obligaciones. Los abogados también tenemos que implementar nuestras obligaciones, dicho sea de paso, de protección de datos. Pero a los abogados, que yo sé que son gran parte de nuestra audiencia, yo les diría, no vayan a vender multas, por favor, que eso no va a vender, porque el empresario tiene hoy crisis de economía nacional, crisis de COVID, digitalización forzada, y tú le vas a decir, en 2 años te van a caer multas muy grandes, eso no le sirve. Eso no es que no le sirve, es que hay necesidades más urgentes que atender. Entonces, ¿cuál es el ABC de la protección de datos personales aquí en Ecuador? Es que es un cambio de una complejidad que la gente no alcanza a concebir si al menos no se aproxima un poco a la ley. Porque hay obligaciones generales que tienen que ver con medidas de seguridad, por ejemplo, que tienen que ver medidas de seguridad técnicas, administrativas, que implica incorporación de políticas, que implica temas de ciberseguridad, de capacitación del talento, suscribir contratos específicos para el tratamiento de datos con los encargados. Vamos a tener temas de facilitar los medios de ejercicio de derechos, de optimizar todos los documentos legales que estén de cara al usuario que tengan esta parte de protección de datos personales. Optimizar es decir, hacerlos funcionales para que cumplan los requisitos de tratamiento de datos legítimo, que en el caso del consentimiento es que tiene que estar libre, tiene que estar informado, tiene que ser específico. O sea, el cambio organizacional es brutal. De modo que yo lo que le diría a los abogados, y esto ya conecta también con el cliente, es lo que hay que empezar a hacer es ayudarles a que en estos cambios que están haciendo a propósito del COVID, muchas empresas empiecen a hacerlo bien. Y aquí el mensaje para quizá algún perfil no jurídico que esté escuchando o algún abogado in-house que tiene una visión un poco diferente, es evitemos el retrabajo. Recién conversaba yo con un colega que hablaba de un producto interesante de la parte de MedTech y estaba desarrollando todo el producto. Y yo le dije, oye, hablemos de datos, de protección de datos personales, porque tú vas a acabar de desarrollar tu producto y tu servicio y te va a caer ya entonces toda la normativa y toda la superintendencia y si es que no te muere ahí tu producto por sanciones, por incapacidad operativa, vas a perder mucha plata. Esa es la primera cuestión, gestionar el cambio. Esto ni siquiera una cuestión jurídica, es una cuestión de gestión del cambio. La siguiente es que nosotros a nivel nacional y a nivel global, bueno, a nivel global, este cambio de la industria 4.0 se ha ido acelerando. Hay gente que habla del Great Reset, del gran reseteo. Entonces, hay muchas oportunidades que se están dando. Y el tratamiento de datos personales
porque son oportunidades globales, va a ser una parte clave que va a llegar a la discusión. Entonces es mejor desde ya empezar a implementar. Y por otro lado, quizás esto suene un poco complicado, pero la situación la situación en el resto de Latinoamérica, complicada en Perú y en Colombia, y también un poco en México, hace que nosotros nos veamos como un país más atractivo. ¿Por qué? Porque de algún modo salimos del régimen político anterior, y esto es más un dato político que jurídico, y eso puede hacer que sea el país un poco más atractivo para los inversores. Entonces, hay un momento de oportunidad y parte grande de aprovechar esa oportunidad en el contexto de una economía digital es la protección de datos personales. No hay otra salida. Entonces, yo le recomendaría a cualquier cliente, si alguien le viene a vender multas, no le compre. Váyase a otro abogado que comprenda todo lo que está pasando realmente en contexto. Entonces, ese es el ABC. Hay una complejidad brutal y hay que gestionar esta complejidad de la manera adecuada, porque si no se va a proyectar en una mala cultura. Los que venden solamente multas van a terminar haciendo que la gente lo único que quiere es arrancharle sus datos a las compañías, y eso es un problema, porque con los datos nosotros sabemos, bueno, si están un poco más vinculados con el tema de innovación, los datos son la gasolina del futuro, en el sentido de que es la gasolina que impulsa el futuro. El tratamiento de datos personales puede servirnos para diagnósticos médicos que salven vidas con inteligencia artificial. O el tratamiento de datos, simplemente una mejor gestión de datos a nivel médico puede salvar vidas, puede ahorrarle dinero al Estado, muchísimo dinero. Conversaba con un médico que me decía, un problema que tenemos es que no podemos controlarles a los pacientes que les han trasplantado sus órganos, y el Estado pierde millones de dólares porque esa gente pierde sus datos, sus órganos trasplantados, perdón. Una cuestión de vida o muerte, y otra que no es tan de vida o muerte es la comodidad que nos genera el análisis de datos y las oportunidades de ventaja de mercado. El futuro está en el análisis de datos, en el business intelligence, en el caso de las empresas. En Ecuador ya se está dando la tendencia. Ernst Young sacó recién un estudio a inicios de año mostrando las tendencias de las empresas. Entonces hay esa adopción. Entonces, si hay un empresario escuchándonos, las tendencias van por el business intelligence, pero también la prudencia nos dice que antes de implementar todo esto, revisemos la cuestión de datos personales. Ese sería mi ABC, un poco general, pero esa es mi postura respecto de todo esto. No, y te entiendo porque es complicado sacar un ABC de un tema tan complicado, ¿no? Mencionaste varios puntos que cualquier analista que sabe del tema, pues podría hablar media hora de algunos, media hora, una hora de solo algunos de los temas que estás comentando. Y me gusta que te hayas enfocado en el tema de datos, de datos médicos. Acá en México, por ejemplo, también tenemos bien presente que el mundo depende de datos. Se necesita compartir datos para que el mundo fluya y circule y haya interoperabilidad entre las cosas, ¿no? Digo en México porque en México también están regulados los datos médicos, también se busca la interoperabilidad, proteger los datos aun cuando se comparten. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque me interesa, Pablo, ver si nos puedes comentar un poco acerca de cómo o sea, en el tema de compartir datos, cómo fomentar que el mundo siga girando, ¿cómo ves tú esta ley? ¿Cómo se inserta en este contexto de compartir datos, de hacer los datos interoperables, de que los datos fluyan entre instituciones de forma legal, y no solo entre instituciones, sino también entre países, ¿no? Teniendo leyes como GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos, leyes extraterritoriales como California? ¿Cómo se inserta la ley de Ecuador o el proyecto de ley en el contexto latinoamericano o en el contexto mundial en materia de transferencia de datos? Sí, es un asunto muy relevante, y quisiera comenzar por cómo tú conectaste con el tema, y es que no lo hiciste directamente con vámonos a hablar de comunicación de datos, sino por otro lado que es muy relevante, y es que quiero rescatar aquí que el flujo de datos no es una opción, es inevitable. Es inevitable, de modo que generar una cultura de arranche de datos, y por si acaso en otros lugares hispanohablantes no se sepa qué es arranchar quiere decir quitar algo de una manera muy violenta o abrupta. Lo digo porque nuestros españoles tienen unas variaciones interesantes. Pongamos ahí un minuto cultural que hace un poco difícil que en el español se desarrollen
el procesamiento del lenguaje natural, porque hay cosas que para nosotros son radicalmente diferentes de nuestro español. Volviendo a nuestro tema, no hay opción. No hay opción. Entonces, ¿cómo es que se inserta esta ley? Esta ley hace parte dentro del Ecuador de un programa de acto, ni siquiera de vanguardia, ¿ah? Sino de tratar de coger la luz que ya se nos iba. Nosotros tenemos acá nomás en Brasil ya un nido de unicornios. He escuchado yo que han dicho literalmente en algunas publicaciones, no exactamente nido, ¿no? Pero unicornio haciendo referencia a todas estas empresas de tecnología que están levantando un montón de dinero. Tenemos un bank acá, que es un neobank en Brasil, fundado en 2013, que es el más grande de Latinoamérica y fuera de Asia, el más grande del mundo. Entonces, esa cuestión no va a parar. O sea, a nivel global, nosotros vemos que recién Facebook ya anunció en el tema de cripto que va a tener un stablecoin. Y esa cuestión es muy relevante porque si Facebook va a empezar a manejar la red de pagos, los datos se quedan en casa y los datos son el petróleo futuro. Entonces, vemos que el mundo está en otro nivel. En Europa, por ejemplo, se está hablando, vi un artículo que se publicó hace no mucho, que hablaba sobre el derecho al tratamiento de datos personales para propósitos de machine learning. Y nosotros en Ecuador recién legislando esto, o sea, estamos poniéndonos al día con una ley, pero además también en contexto, por ejemplo, aquí sacando otros datos de realidad nacional, por ejemplo, el 3 de mayo, o sea, recién se hizo pública la primera agenda digital del Ecuador, con 5 ejes de acción, infraestructura digital, más o menos lo más relevante que dijeron fue que quieren implementar 5G, impulsar 5G también con cultura e inclusión, economía digital, también con tecnologías emergentes y gobierno digital. En el tema de gobierno digital, medio han hablado de ciberseguridad, sacando una política nacional y también han digitalizado la burocracia, digitalizado sus procesos, que no es realmente una transformación digital, pero digamos que en Ecuador algo ya se está haciendo. En el sector privado de Ecuador también tenemos a una empresa como Kruger que va avanzando. ¿A qué voy con todo esto entonces? Lo que pasa es que el Ecuador pide y el mundo pide flujo de datos y lo está haciendo. Entonces, ¿qué está haciendo esta ley? Actualizándonos un poco. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Es empezar a generar una cultura. Entonces, yo diría que veo que el mundo no va de retro para la tecnología. Ahora los negocios son globales. El solo hecho de que estemos usando nosotros servidor, o sea, para nuestros servicios, los servidores de la nube, o que tengamos un archivo en la nube, ya nos hace transferir datos a otros países. Entonces, no hay vuelta atrás y hay que actualizarse. Buenísimo, Pablo. Y de hecho, ahí me gustaría que estás tocando estos temas como la nube y otras tecnologías que comentaste. Me gustaría concluir de forma esta gran exposición que nos has hecho y ya aprovechando que manteniendo este espacio pues corto de conocimiento, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú? ¿Esta ley crees que fomenta o obstaculiza tecnologías como blockchain, Internet de las Cosas, inteligencia artificial? ¿Cómo ves el contexto en general? Bueno, ahí, y también esto que voy a decir sirve para lo anterior. Es un poco difícil que lo termine trabando por completo porque estos proyectos de ley no parten desde cero. Fuera muy peligroso si partieran de cero porque entonces serían los asambleístas los que no entienden casi nada de tecnologías disruptivas los que lo hicieran. Entonces, parten de algunos marcos de referencia y de modo que yo no veo un alto así supremamente grave, tal vez el tema del derecho a no ser objeto de decisiones parcial o totalmente automatizadas es un problema para el tema de automatización de procesos, sí, pero tiene algunas excepciones. Y ahí obviamente siempre habrá que discutir, ¿no? O sea, qué se pondera y qué no. Pero en todo caso, yo diría que no es este proyecto de ley un completo obstáculo, no lo es, y sin embargo tampoco es suficiente. Lo que pasa es que es la columna vertebral. Yo no te puedo decir si este sistema se va a hacer
un fisicoculturista o un ninja de protección de datos, o va a ser un pobre raquítico, pero digo que ya tiene columna vertebral y que las cosas se van mostrando bien. Porque ante todo, sabemos que no es lo mismo en temas de tecnología disruptiva, no es lo mismo la inmutabilidad que trae blockchain para el tema del derecho a la eliminación o el derecho al olvido, que eso sí es importante mencionarlo, no está en el proyecto de ley, lo eliminaron, el derecho al olvido. Eso no es una cuestión menor, eso puede costarle al Ecuador el ser considerado un país con estándar adecuado de protección de datos personales referente a Europa. Ese es un punto muy relevante que no había tocado antes. Pero, por ejemplo, a propósito de blockchain, aquí no tenemos derecho al olvido. En temas de inteligencia artificial, por ejemplo, no es igual a blockchain, porque en inteligencia artificial tenemos tratamiento de datos brutalmente voluminosos, en el caso de Machine Learning y de Deep Learning, y tenemos también el tema de desarrollo de sesgos y el requerimiento de la explicabilidad. Entonces, por ese lado, siempre se va a ralentizar estos aspectos, especialmente el gran volumen de datos y en la explicabilidad de las decisiones. Pero es un precio que hay que pagar. No podemos simplemente detonar todo esto y descontrolar esta revolución industrial. Y es algo que no está pasando solo aquí. En Europa, en la Unión Europea, recién está fresquita las disposiciones en relación a inteligencia artificial, de modo que no le culparía yo a la ley de aquí de decir, no, tienen estipulaciones que ralentizan el desarrollo de la tecnología. Es cierto que a veces los abogados metemos la pata cuando tratamos de meternos donde no sabemos. Ahí quisiera rescatar que hicieron un cambio en quién podía ser el titular de la Superintendencia de Protección de Datos Personales y ya va a poder ser un no abogado. Y eso es importante porque yo no confío a veces mucho en los abogados cuando hay temas de tecnología involucrados. Entonces es una cuestión importante. Es importante qué perfil jurídico está, qué perfil profesional está liderando eso. Entonces, hay que tener en cuenta también que esto no es solo un tema de protección de datos personales. Por ejemplo, el tema de usar algoritmos de inteligencia artificial, los deepfake, para revivir a muertos, trae temas de PI, temas de quién va a suceder los derechos patrimoniales de la explotación de la imagen. Entonces, hasta allá no alcanza a llegar este proyecto de ley, pero tenemos que tomar en cuenta que ese es el primer paso y que lo que está por venir debemos construirlo todos nosotros, ¿no? Eh, entonces, y diría que no solamente hay que atender a las tecnologías disruptivas que tienen gran potencial, sino también a cuestiones cotidianas. Veamos a Europa, recién nomás TikTok les bloqueó la cuenta en Italia a ni sé cuántos menores de 13 años por disposición de la autoridad italiana. Entonces, van a pasar aquí. La cuestión diferente es que Ecuador no tiene tanto poder de negociación a nivel económico porque es un mercado pequeño. No es lo mismo que la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea puede portarse brava y decirles a las empresas o hacen esto o nos vamos. Eh, Ecuador no. Entonces, hay que tomar otras decisiones en virtud de esa cuestión que es simplemente una visión geopolítica, nada más. Pues ahí lo tienen, amigos de la Alianza. Sin duda un tema complicado, tan complicado que teníamos inicialmente planeado esto 10, 15 minutos, pero Pablo nos ha mostrado lo complejo que puede llegar a ser el tema. Sin duda podemos seguir hablando de esto. Pablo, tú no me dejarás mentir, horas, días, podríamos hacer Sí. un foro de esto, pero pues ahí lo tienen. Sin duda un tema súper, súper complicado. Pablo, te agradecemos muchísimo por la exposición, por habernos acompañado. Por último, si nos puedes decir, para aquellos que quieran seguir sintonizando el tema, ¿dónde te pueden seguir en redes? ¿Dónde pueden continuar viendo tu contenido? Sí, bueno, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Arteaga P Legal. Advierto que en Twitter no soy activo, en LinkedIn sí soy súper activo. De hecho, es la red que más uso, pero ustedes ponen Arteaga P Legal, lo pueden tal vez googlear, no creo que se encuentre nadie más. Ahí me encuentran no tengo Facebook, me encuentran en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. Encantado de conectar, de conversar, de intercambiar ideas. Me encanta esto de poder conversar de las experiencias regionales que tenemos y ya seguir solidificando más esta alianza para transformar el sector legal y a LATAM desde el sector legal. Ok, Pablo, nada, muchas gracias por tu intervención, por tu tiempo y me tomo el atrevimiento de abrirte ya la invitación para otra sesión de
de charlas a Lil en un par de meses para ver cómo ha evolucionado todo este tema de protección de datos en Ecuador. Claro, claro, con gusto y más bien muchísimas gracias por la invitación. Siempre estoy yo contento de acompañarles. Vale, perfecto. Un abrazo, gracias.